humanos y fundamentales en la aplicación e interpretación del derecho por los jueces. Conferencia organizada en esta oportunidad en alianza académica con el Instituto Palestra en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Cada 10 de diciembre se conmemora la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1948. Se trata de un hito histórico promovido por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, presidida en ese momento por Eleanor Roosevelt. Instrumento internacional que estableció las bases del sistema contemporáneo de tutela de los derechos y de la dignidad humana. Esta conmemoración, entonces, nos invita a reflexionar, entre otros aspectos, sobre la vigencia y el papel de los derechos humanos en la labor jurisdiccional, en particular en su aplicación por los jueces constitucionales, tema central de esta jornada académica. Nos acompañan en la mesa de honor el magistrado César Ochoa Cardich, director general del Centro de Estudios Constitucionales, el profesor Luis López Guerra, ex magistrado del Tribunal Constitucional de España y ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el profesor Pedro Grandes Castro, docente ordinario de las Facultades de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Iniciamos este programa con las palabras del magistrado César Ochoa Cardich, director general del Centro de Estudios Constitucionales. Adelante, magistrado. Buenos días a todos y todas. Es una mañana académica en el Centro de Estudios Constitucionales. Solamente voy a dar unas breves palabras. Tenemos dos destacados expositores, el profesor Luis López Guerra, ex magistrado del Tribunal Constitucional Español, ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con lo cual no solamente tiene todos los pergaminos académicos, sino en materia jurisdiccional que nos interesa desde el punto de vista del Tribunal Constitucional. Y también tenemos la presencia de Pedro Grandes por Palestra, destacado constitucionalista, que nos acompaña en esta oportunidad. Bueno, hechas estas presentaciones, le cedo el uso de la palabra al profesor Luis López Guerra. Muchas gracias. Buenos días y en primer lugar pues debo manifestar mi agradecimiento por la amable invitación de este centro a exponerles a ustedes pues algunos de los problemas en que me he estado ocupando y que dentro del tema general de la interpretación pues se refiere sobre todo a aquellas cuestiones en las que me he ocupado últimamente, sobre todo la perspectiva de interpretación de las normas internacionales sobre derechos humanos por los tribunales internacionales, interpretación judicial internacional. Claro, desde luego el punto de partida es que los tratados internacionales pues constituyen una normativa de tipo vinculante, por el principio de pacta sunt servanda, y que pueden acarrear la responsabilidad internacional. Desde luego la forma de vinculación varía, pues como ustedes saben hay teorías monistas, teorías dualistas. En cualquier caso, las constituciones pues establecen la fuerza vinculante de los tratados internacionales. Pero tienen una especial peculiaridad los tratados referentes a derechos humanos. La materia de derechos humanos como derechos, digamos, universales que están íncitos en la misma naturaleza de la persona, pues empiezan a recogerse no solamente en textos internacionales, sino también en las mismas constituciones. A veces se ha producido lo que se ha llamado a veces una internacionalización del derecho constitucional, es decir, que empiezan a incluirse en las constituciones normas referentes no solo al derecho interno, sino también a la aplicación del derecho internacional y en materia, sobre todo, de derechos humanos. En algunas constituciones, y pongo ejemplos latinoamericanos, pues incluso se llega a dar jerarquía constitucional
a los tratados sobre derechos humanos, en el caso pues la Constitución argentina o la Constitución de Venezuela, incluso hay referencia de este tipo pues en Brasil, en República Dominicana, Ecuador. Es decir, que el tema de derechos humanos empieza a adquirir unas peculiaridades propias pues dentro del ámbito general del derecho. Pero aquí es conveniente, yo creo, el tener en cuenta una cierta diferenciación, que es sobre lo que va a versar un poco mi exposición. Por una parte, la fuerza vinculante del texto del tratado. Esto, pues, en principio no es discutible. Cuando un país lo ratifica, se entiende que se convierte en parte del derecho interno, bien por la vía monista o dualista, pero en cualquier caso es vinculante. La cuestión es la fuerza vinculante no del texto del tratado, sino de las resoluciones de los órganos jurisdiccionales que tienen que aplicar el tratado, es decir, los tribunales internacionales y, en el caso de los derechos humanos, pues los dos tribunales clásicos. Por una parte el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, por otra parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José. ¿Qué fuerza tienen la interpretación, la fuerza de las sentencias? Porque por una parte es evidente que aunque Montesquieu decía que el juez es la boca que pronuncia las palabras de la ley, pues es evidente que este no es solo el caso. Las leyes pues tienen que aplicarse a cada caso concreto, no pueden prever todas las características de cada supuesto y, por lo tanto, hay que llevar a cabo una interpretación para ver cuál es el sentido de la norma en ese supuesto. ¿Qué significa, por ejemplo, si el derecho internacional o incluso el nacional pues dice se prohíben las torturas, los tratos inhumanos o los tratos degradantes? Exactamente cuándo un trato es tortura, cuándo es inhumano, cuándo es degradante, pues eso es necesario interpretarlo. O se dice todos tienen derecho a la vida, todos son los que ya viven, o también los embriones en gestación. En fin, es necesaria una interpretación por parte del juez. Y en el derecho internacional, pues esta necesidad de interpretación es todavía más necesaria, porque por definición pues los textos internacionales suelen ser más imprecisos, más vagos. A la hora de establecer mandatos, pues son mandatos que tienen una considerable imprecisión. Hay que pensar además que el derecho internacional es como si dijéramos la última oleada en el derecho. Durante cientos de años se ha ido estableciendo el ordenamiento en cada país, y entonces posteriormente pues hay que acumularle mandatos internacionales que tienen que interpretarse y que tienen que ajustarse a los mandatos de derecho interno. Es decir, en este aspecto, tanto en derecho nacional como en derecho internacional, pues habría que decirla. Yo a veces pienso en lo que decía el juez norteamericano Oliver Wendell Holmes, que decía: la profecía sobre lo que van a hacer los jueces, eso es para mí el derecho. Eso es real, porque en último término son los que tienen la última palabra. Con lo cual, pues, cómo el juez tiene que tomar una norma genérica y adaptarla, interpretarla al caso concreto. Bueno, en el caso del derecho interno, pues hay mucha literatura y discusión sobre esto. En derecho internacional, como ustedes saben, los criterios de interpretación de los tratados pues vienen recogidos en el convenio de la Convención de Viena sobre interpretación de los tratados, que viene a decir, teniendo en cuenta estas dificultades, pues que viene a establecer criterios, líneas generales a que deben adaptarse la interpretación de los tratados, tanto por su aplicación como por parte de los tribunales internacionales. Y entonces, claro, el primer criterio es la literalidad del mandato. Sea cual sea la interpretación, lo que no puede ser es una interpretación contra legem, o sea, una interpretación contraria. Lo que diga el mandato pues es el primer término. Pero hay que tener en cuenta otros factores. Por ejemplo, el contexto en que debe aplicarse la norma. Otro muy importante, pues el objeto y fin de qué es lo que persigue la norma exactamente cuando se redactó. Otro elemento muy importante es
cómo se ha interpretado, cómo se ha aplicado en la práctica durante el tiempo, los estados que han firmado el tratado, pues cómo han ido interpretando los términos, lo han ido aplicando para que haya pues, una seguridad jurídica, podemos decir, en cuanto a su aplicación. Estos son criterios de tipo general, pueden encontrar ustedes en el artículo 31 de la Convención de Viena y sirven como orientación en derecho internacional general. Claro, en lo que se refiere a los derechos humanos, como decía antes, pues supone una especialidad dentro del ámbito del derecho, que lo distingue pues, del derecho económico, del derecho administrativo, otros tipos de derecho. Y aquí se plantea una cuestión interesante, porque claro, evidentemente a la hora de actuar un tribunal internacional, pues su actuación tiene dos dimensiones. Por una parte, resuelve el caso concreto y se admite la vinculación de las partes en el conflicto, es decir, el efecto obligatorio interpartes. Y eso está previsto pues, en los tratados internacionales de derechos humanos, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Convención Interamericana, en el Convenio Europeo, pues los estados partes en un conflicto se comprometen a acatar la decisión del tribunal. Luego esa decisión pues hay que ejecutarla, obviamente, pero esto es un aspecto. Pero se plantea otra cuestión, que es la de si la sentencia vincula no solamente a las partes, como dice el artículo 46 del Convenio Europeo, sino también si hay una vinculación erga omnes frente a aquellos estados que no son parte del litigio. Es decir, porque claro, cualquier sentencia de un tribunal tiene dos partes. Por una parte el fallo, en que al final pues, se establece cuáles son las obligaciones y cuál es el resultado del caso concreto, pero luego tiene los razonamientos jurídicos, los fundamentos en los cuales pues, se exponen líneas generales de interpretación. Y la gran discusión es hasta dónde llega la vinculación de la jurisprudencia de los tribunales internacionales. ¿Vincula únicamente el fallo a las partes en el conflicto o también los criterios de interpretación vinculan pro futuro a los estados aunque no hayan sido partes? La solución que se ha dado, tanto en el Convenio Europeo como en la Convención Interamericana, parte de la misma literalidad del mandato del Convenio y la Convención, que dice que corresponde al tribunal la aplicación e interpretación del tratado. Es decir, que le atribuye no solamente el establecer cuál es el resultado en un caso concreto, sino también cuál debe ser la interpretación que debe darse a los términos del tratado. Y entonces se habla muchas veces de la diferencia entre res judicata, res juzgada en el caso, y res interpretata o cosa interpretada, que entonces sirve para casos futuros. Bueno, la aplicación de la res judicata pues tiene sus problemas, es decir, quién lleva a cabo la ejecución de un tribunal, de las decisiones de un tribunal internacional en un caso determinado. En el caso europeo es relativamente más simple porque existe un órgano específico, el Comité de Ministros del Consejo de Europa, que se encarga de supervisar la ejecución concreta de la sentencia por parte de los diversos estados. En el caso, como sabe usted, interamericano, no existe este órgano y es la misma Corte Interamericana la que tiene que encargarse de vigilar el cumplimiento de sus sentencias, pues mediante resoluciones de cumplimiento, etcétera, que supone una mayor dificultad porque supone un trabajo extra para la Corte que a veces pues puede suponer problemas. Pero entonces la cuestión se dice efectivamente hasta qué punto llega la fuerza vinculante de la cosa interpretada. Es decir, hasta qué punto llega la fuerza vinculante de la doctrina del Tribunal Internacional con respecto a los tribunales nacionales. Y hay otro problema aquí, claro, que no solamente con qué, hasta dónde o si es vinculante o no, sino también exactamente a quién vincula. Si vincula a todos los poderes del Estado o únicamente a los poderes superiores o al legislativo, pero esto es otra cuestión. La cuestión es hasta qué punto si las decisiones de un tribunal internacional, aparte de a las dos partes o las tres partes de las que sean del litigio, si también tiene una fuerza general, vamos a decir, cuasi legislativa, una fuerza de interpretación de este tipo.
Hay que decir que la tendencia, tanto por los tribunales internacionales como nacionales, es admitir esta fuerza vinculante de la doctrina de los tribunales internacionales, incluso aquellos países que no han sido parte del convenio. Hay diversas sentencias de los tribunales supremos o de los tribunales constitucionales latinoamericanos, por ejemplo, el Tribunal de Costa Rica, en la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en el caso acción de inconstitucionalidad contra el artículo 22 de la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas, fíjese, del año 95, por ejemplo. En Bolivia también, en el caso de Perú, yo he encontrado referencias en la doctrina. Hay un libro muy interesante del profesor venezolano Carlos Ayala Corao, que se refiere a la doctrina, en parte a la doctrina del Tribunal Constitucional del Perú con respecto a la fuerza vinculante pro futuro de la jurisprudencia de la Corte. Cita dos casos, un caso del año 2006, en el caso Arturo Castillo Chirinos, del año 2006, en que el Tribunal Constitucional dice que hay que interpretar la normativa, el convenio, la normativa interna, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y otra más radical, la del Colegio de Abogados del Callao versus Congreso de la República, de 2007, en que ya viene a establecer el carácter vinculante de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Esto es una cuestión, de todas formas, muy debatida, tanto en la doctrina como en la práctica, es decir, hasta qué punto se extiende esta vinculación de tipo general. Por otra parte, y aparte de esta cuestión, de la fuerza de la res interpretata, hay que tener en cuenta también una característica de los convenios de derechos humanos y, por lo tanto, de su interpretación, y es que de alguna forma requieren una interpretación extensiva pro persona. Hay que pensar que el derecho internacional general pues se hace partiendo del punto de vista de la soberanía de los Estados, con lo cual se parte de que el derecho internacional vincula en aquello que expresamente establece el tratado, pero hay que partir del hecho inicial de que es la soberanía estatal el elemento determinante. Sin embargo, en lo que se refiere a derechos humanos, evidentemente el enfoque es distinto. Cuando se habla de derechos humanos, de lo que se habla es la protección del individuo. El principio esencial no es la soberanía del Estado, sino, por el contrario, la protección del individuo. Y el derecho internacional de los derechos humanos se caracteriza últimamente por el hecho de que ya existe la posibilidad, que no existía obviamente antes de la Segunda Guerra Mundial y antes de la aprobación del Convenio Europeo y la Convención Interamericana, la posibilidad de que sean los mismos súbditos o de un Estado sujetos a su jurisdicción los que demanden a su propio Estado ante una jurisdicción internacional. Es decir, que aparece la defensa del individuo y, por lo tanto, una perspectiva distinta del derecho internacional general que parte de la protección de la soberanía de los Estados. Por ello, a veces se ha dicho que los principios generales de la Convención de Viena sobre interpretación de los tratados son insuficientes a la hora de llevar a cabo la interpretación de los convenios de derechos humanos desde esta perspectiva, si quieres, extensiva. Entonces, partiendo de estas consideraciones, pues tanto el Tribunal Europeo como el Tribunal, la Corte Interamericana, pues han ido elaborando una serie de criterios interesantes con respecto a cómo debe interpretarse los derechos del convenio y cómo deben llevarse a cabo su aplicación por los tribunales nacionales. En primer lugar, y quizás que sea de los más importantes criterios, pues es el de la idea de que los derechos protegidos en un convenio internacional tienen que tener una protección efectiva y no meramente formal o ilusoria. Es decir, que realmente si está recogido es porque tiene que llevar a cabo una defensa del ámbito del sujeto. Esto está, por ejemplo, en el caso europeo, en una de las primeras sentencias del Tribunal Aire contra Irlanda. Hay que pensar, como decía antes, que uno de los elementos fundamentales de los convenios de derechos humanos es el fin que persiguen. Cuando hay un mandato, exactamente qué es lo que se quiere hacer. Les pongo, por ejemplo, el caso Aire contra Irlanda. Es interesante porque el convenio europeo prevé
obligación de tener asistencia letrada en supuestos penales, pero no en supuestos civiles. Entonces se planteó un caso en que efectivamente era una cuestión bastante complicada de divorcio en Irlanda, y la parte afectada pues no había tenido un abogado, ni el gobierno irlandés le había nombrado un abogado de oficio. Entonces llegó el caso al Convenio Europeo y la parte el Estado demandado, Irlanda, dijo, bueno, nosotros no hemos puesto un abogado porque el convenio exige abogado en materias criminales, pero no en materias civiles. Pero el tribunal vino a decir, vamos a ver, hay un mandato, el artículo 6, que se refiere al derecho a un proceso equitativo. Y el proceso equitativo, para que sea equitativo, necesita que efectivamente pues, las partes estén en una situación equilibrada. Y claro, en cuestiones civiles complejas, si no se tiene un abogado, pues es muy difícil que exista este equilibrio, si hay por una parte tiene asistencia letrada y la otra no. Entonces, aplicando el principio de Airey, el tribunal viene a decir la protección de la tutela judicial, la protección efectiva del derecho a un proceso justo, exige, por su misma naturaleza, que, aunque no lo diga el convenio, que el Estado tenga la obligación, en determinados casos, de proporcionar también una defensa letrada, si no tiene recursos el litigante, pues una defensa gratuita. Es un ejemplo, y esta idea de lo que la jurisprudencia interamericana se ha llamado el efecto útil, pues se encuentra también en las sentencias interamericanas. Por ejemplo, el caso López Lone y otros contra Honduras, de año 2015, pues la sentencia, la Corte Interamericana recoge esta jurisprudencia. Otra jurisprudencia interesante, otro criterio establecido por el Tribunal Europeo y seguido también, aunque digamos con menor especificidad, pero seguido también por la Corte Interamericana, es el criterio llamado de conceptos autónomos. Y es que los criterios, los mandatos y los conceptos de los convenios internacionales tienen que interpretarse por el mismo tribunal internacional y no directamente por los países afectados. Y les pongo un ejemplo. El ejemplo más típico fue el caso europeo Engel contra Países Bajos, en donde se establecía que una persona no puede ser condenada criminalmente sin un procedimiento criminal. Entonces, el gobierno de Países Bajos lo que hizo fue imponer una sanción de privación de libertad dentro de las Fuerzas Armadas a una persona, y entonces sin que hubiera un procedimiento criminal. Y cuando llegó el caso al Tribunal Europeo, el gobierno holandés me decía, es que esto, según el derecho holandés, la idea de casos penales pues no engloba estos casos, engloba esto sería derecho administrativo militar. Entonces, claro, ¿quién define lo que es penal y lo que es administrativo? Porque si dejamos que sea cada país el que lo defina, pues entonces resulta que la protección del convenio pues es una protección que no es muy efectiva. Y el tribunal vino a decir, no, los conceptos que están en el convenio son conceptos autónomos que no son interpretados con fuerza vinculante por el derecho interno, sino que tienen que ser los conceptos interpretados por el mismo tribunal. Es el tribunal el que define para todos los países que es penal o que es civil o que es administrativo. Claro, piensen ustedes que hay muchos conceptos que pueden cambiarse de sentido según los países. El concepto, por ejemplo, de dilaciones. Cuando hay dilaciones excesivas en un caso, pues el tribunal viene a decir los criterios los fijamos nosotros y no cada país. O cuando se produce realmente una acusación, cuando una persona se le acusa y tiene que defenderse, ¿en qué momento tiene derecho un abogado para defenderse de la acusación? ¿Hay que esperarse al momento justo de la vista oral o se produce cuando existe ya un informe del Ministerio Fiscal? Entonces, el tribunal dice ese concepto es un concepto autónomo que establecemos nosotros. Esto el Tribunal Europeo Interamericano no lo ha definido con tanta claridad, pero se ha venido a decir que obviamente las normas o interpretaciones de derecho interno pues no pueden prevalecer sobre las interpretaciones conjuntas que ha dado la Corte Interamericana, por ejemplo, pues en Hellman contra Uruguay. En fin, ha habido bastantes casos en los que la Corte pues, ha venido a establecer el equivalente a este concepto de concepto autónomo. Otro criterio muy importante es el llamado de las obligaciones positivas. Y esto, digamos que ha tenido una fuerte repercusión.
Los derechos humanos, según el Tribunal Europeo y también por el Tribunal Interamericano, no son meramente negativos. Es decir, el Estado tiene que respetar o no hacer ciertas cosas. No son meramente obligaciones negativas, sino que en muchos casos pues, tiene obligaciones de hacer, en el supuesto de que existan amenazas muy claras, por ejemplo, contra una persona, pues el Estado tiene que proteger a esa persona, tiene una obligación positiva. En el supuesto de que, por ejemplo, empezó en malos tratos o en desapariciones o en torturas, el Estado no únicamente tiene la obligación negativa de no practicar tratos inhumanos o torturas, sino que tiene la obligación positiva de, cuando se han producido esos tratos, pues llevar a cabo la correspondiente actuación, pues para reparar el daño, para investigar quiénes son los culpables, para llevar a cabo incluso la exigencia de responsabilidad. Es decir, son obligaciones que suponen el que existe, digamos, un procedimiento, una serie de mandatos procesales anteriores y posteriores también al hecho. Es decir, piensen ustedes los supuestos, y en fin, en este país pues son ustedes conscientes de ello, de que se hayan producido vulneraciones de derechos humanos y luego esas vulneraciones pues no haya sido posible repararlas por introducción, por ejemplo, pues de leyes de amnistía o de leyes que eliminan cualquier capacidad de investigación, de reparación y de determinación de responsabilidad. El concepto de obligación positiva, entonces, pues es un concepto realmente que está siendo muy utilizado por los tribunales internacionales, en el sentido de que en muchos casos el procedimiento es tan importante como el hecho. Es posible que se hayan denunciado torturas, que no esté claro si ha habido torturas o no, pero lo que sí está claro es que el Estado demandado no ha llevado a cabo ningún tipo de investigación, ningún tipo de reparación. Entonces, el aspecto procesal, si no se ha seguido, pues supone una vulneración del derecho humano, aunque no esté muy claro si materialmente se ha producido la vulneración o no. El mero hecho de que no haya protección pues ya supone un defecto de esta obligación positiva. Y luego hay dos criterios que son interesantes en cuanto a los criterios internacionales de interpretación, que son el criterio de interpretación evolutiva, podemos decir, y el criterio del margen de apreciación. Son dos cuestiones que se han planteado en los tribunales interamericanos y europeos, y que también se han planteado obviamente en los tribunales nacionales. En lo que se refiere a la interpretación evolutiva, claro, el derecho se aprueba en un momento determinado, en unas condiciones determinadas y para enfrentarse pues con determinados supuestos, pero luego la sociedad, las condiciones sociales y económicas pues van evolucionando, y entonces muchas veces los textos, los tribunales tienen que aplicar el derecho a materias que no habían sido contempladas o que en su momento no se consideraban merecedoras de protección. Entonces se plantea, tanto a nivel nacional como internacional, pues dos debates sobre la concepción del derecho. Uno la llama la concepción originalista. Las leyes hay que interpretarlas con sus estrictos términos, tal como se aprobaron en su momento y para los supuestos previstos en su momento. Y otra, la interpretación que puedo llamar evolutiva, que es la de que unos mandatos determinados pues pueden cobrar una extensión con el paso del tiempo, la aparición de nuevas circunstancias y necesidades, pues necesitan una interpretación que incluso puede ser cambiante y que difiera de la interpretación anterior. En el caso europeo, pues el caso típico es Tyrer versus Reino Unido, por ejemplo, era un caso en el que se trataba de si la corrección disciplinaria, dar unos azotes, una práctica que había en las escuelas inglesas a los niños, vulneraba o no vulneraba la prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Entonces, cuando se aprobó el convenio en 1950, pues la tradición británica era la que efectivamente cabían castigos físicos a los niños, y durante mucho tiempo pues no se consideró que aquello fuese un trato inhumano. Sin embargo, con la evolución de la conciencia jurídica, evidentemente pues esto llega un momento en que no es aceptable socialmente, y el Tribunal Europeo en Tyrer pues vino a decir que efectivamente había que considerar que había que interpretar el convenio desde esta perspectiva de cambio, desde esta perspectiva de que tenía que seguir criterios nuevos. Yo les pongo también un ejemplo.
por ejemplo, el Tribunal Europeo pues garantiza el derecho a el Convenio Europeo garantiza el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la vida privada, y se planteó un caso en España de una señora que cerca de su casa pues hicieron un depósito de basuras enorme, que hacía que en verano pues el aire fue irrespirable, que no pudiera estar en su casa, tuvo que cambiarse de casa, y la pidió a las autoridades que cambiasen aquello y no le hicieron caso. Entonces acudió al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional español dijo, bueno, la Constitución española no garantiza un derecho al medio ambiente ni un derecho a malos olores, de forma que no podemos admitir el caso. Esta señora acudió entonces al Tribunal de Estrasburgo, y el Tribunal de Estrasburgo vino a decir, vamos a ver, la inviolabilidad de domicilio y el derecho a la vida privada tradicionalmente se ha entendido como protección frente a injerencias de otros poderes, del Poder Ejecutivo, de registros, de entradas sin autorización judicial. Pero claro, la inviolabilidad de domicilio y la vida privada significa el derecho a que uno disfrute pacíficamente de su domicilio y de la vida privada. Y en este caso era imposible que una persona disfrutara de este domicilio de vida privada, pues debido a los olores, a las miasmas que venían de este depósito, que además el Estado, en lugar de corregir la situación, pues no había hecho nada. Y entonces el Tribunal Europeo vino a considerar que el derecho a la inviolabilidad de domicilio y a la vida privada incluía también molestias externas que hicieran imposible la vida privada y la vida domiciliar. Y esto entiende a cuestiones no solamente como malos olores, sino también, eso es importante, por ejemplo, a lo que se refiere al ruido. Es decir, hasta qué punto los ruidos excesivos pues pueden suponer una injerencia en el derecho reconocido por el artículo 8 del convenio. Claro, esto hace que en ocasiones incluso pues un tribunal cambie su jurisprudencia y considere que existen razones para, si había dicho algo antes, pues en el futuro cambiarlo. En el caso europeo, por ejemplo, el caso Batiatian contra Armenia, el tribunal durante mucho tiempo había considerado que el derecho a la libertad de religión no incluía el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar, porque en todos los países existía un servicio militar cuando se aprobó el convenio en 1950, y el tribunal no admitía que la libertad de religión supusiera el derecho a oponerse a no cumplir el servicio militar. Sin embargo, en el caso Batiatian contra Armenia, pues el tribunal verificó que en toda Europa ya se había suprimido la obligatoriedad del servicio militar, y sin embargo en Armenia se mantenía, y al que era objetor de conciencia pues se le llevaba a cabo castigos de tipo administrativo, de tipo penal, etcétera. Y el tribunal vino a decir que efectivamente a la vista del cambio en la práctica social, pues la libertad de conciencia y de religión suponía también el derecho a objetar al servicio militar, y así llevó a cabo pues un cambio de jurisprudencia. En algunos casos, por ejemplo, incluso el cambio de jurisprudencia pues se puede llevar a cabo teniendo en cuenta la actuación de otros tribunales. El Tribunal Europeo, en algún caso, en Scopola contra Italia, por ejemplo, pues vino a decir que en la prohibición de retroactividad de las leyes penales desfavorables también suponía el mandato de retroactividad de las leyes penales favorables. Es decir, que si la ley penal pues había sido más favorable con respecto a la anterior, la nueva ley supone una reducción o eliminación de la condena de acuerdo con la ley anterior. Eso no está en el convenio, sin embargo, el Tribunal Europeo adoptó esta línea siguiendo la línea de la Convención Interamericana y siguiendo la línea de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Esto supone que, ya digo, el cambio puede haber, la interpretación de los derechos pues puede sufrir una evolución, pues tanto por motivos de circunstancias internas como por motivos de cambio de conciencia o incluso por influencia en la interpretación de otros tribunales. Esto ya digo que es una cuestión a veces debatida. En el caso norteamericano pues hay un debate entre originalistas y evolucionistas muy considerable. Son cuestiones abiertas, que claro, hay que ir viendo caso por caso cuándo puede legítimamente un tribunal cambiar su jurisprudencia sin afectar pues a la seguridad jurídica, qué tipo de condiciones o requisitos aparecen.
Y otra cuestión también debatida, sobre todo en el caso interamericano, con respecto al caso europeo, es el llamado margen de apreciación. Es decir, un tribunal internacional pues tiene que ver un caso, pero lo ve de una perspectiva, si ustedes quieren, alejada, una perspectiva que no tiene una inmediación con las circunstancias del supuesto, mientras que los tribunales nacionales y las autoridades nacionales pues tienen que tener en cuenta las circunstancias de cada caso y sopesar pues lo que ocurre en cada momento. Entonces, el derecho, la jurisprudencia europea desde el caso Lawless mantiene que los Estados tienen un cierto margen de apreciación a la hora de aplicar el convenio, los derechos del convenio, aunque la última decisión siempre la tiene el Tribunal Internacional. Hay que decir que esta posición del margen de apreciación no es seguida, incluso discutida, desde la perspectiva de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que exige, digamos, un mayor ajuste a sus mandatos. Claro, lo del margen de apreciación aparece como lógico. Al fin y al cabo, los tribunales internos pues tienen una mayor proximidad, mayor conocimiento, pero también no puede suponer que los tribunales internos puedan escaparse, podemos decir, de los mandatos del convenio de la jurisprudencia de la Corte. Entonces, es conveniente tener en cuenta en qué tipo de derechos puede aplicarse este margen de apreciación en la doctrina europea. Por ejemplo, si se trata de un derecho absoluto o un derecho limitable. Entonces, por ejemplo, pues la prohibición de la tortura es una prohibición absoluta, es decir, no se puede torturar en ningún caso. Es decir, es algo, o el derecho a la vida, pues no puede matarse a una persona por las autoridades en ningún caso. Sin embargo, hay derechos limitables, por ejemplo, pues el derecho a la manifestación. Bueno, una manifestación es un derecho íncito con la libertad de expresión, pero se puede limitar teniendo en cuenta pues el tráfico, teniendo en cuenta el derecho de los demás, etcétera. Entonces, claro, el margen de apreciación será inexistente en los derechos absolutos, será más reducido, pero existirán los derechos limitables. Otro criterio también, hasta qué punto hay margen de apreciación en las obligaciones negativas o en las positivas. Bueno, en las negativas, es decir, no haga usted tal cosa, no limite la libertad de expresión, no limite la libertad de asociación, ahí el margen es más pequeño. En las positivas, cuando se trata, bueno, pues usted tiene que llevar a cabo una tarea de investigación, pues ya ahí caben, digamos, más especialidades procesales sobre cómo se lleva a cabo la investigación. Otra cuestión también donde cabe el margen de apreciación es un tema bastante complicado, el tema de la proporcionalidad. Es decir, efectivamente es posible limitar un derecho, pero habrá que hacerlo siempre teniendo en cuenta cuáles los fines que se persiguen, la finalidad, no solo la finalidad que tiene, sino también hasta qué punto esta limitación es necesaria y por lo tanto es adecuada o proporcional. Pues aquí, claro, digamos, los tribunales nacionales tienen un cierto margen de apreciación para ver si la limitación a las manifestaciones, para seguir con el ejemplo de antes, pues es una limitación proporcionada o una limitación excesiva o una limitación que no tiene justificación. Hay que tener en cuenta también que el Tribunal Europeo pues ha considerado que hay elementos como la identidad nacional que puede suponer cierta forma de aplicación del derecho, o la identidad constitucional, los fines que se persiguen, por ejemplo, en cuestión de materia electoral. El Convenio Europeo en sus protocolos reconoce el derecho de los ciudadanos a elegir a sus representantes, pero no establece si el sistema debe ser mayoritario o proporcional, exactamente como debe ser. Claro, puede que haya sistemas electorales que claramente eliminen el derecho, pero otros sistemas pueden dar mayor importancia al aspecto proporcional o al aspecto mayoritario. Esto ya es algo que el Tribunal Europeo considera como adecuado. Y finalmente, en este aspecto de criterios, el Tribunal Europeo tiene en cuenta que la Convención, el Convenio Europeo se produce en un contexto que persigue la integración de los diversos países pues en una Unión Europea general. Entonces, digamos que ahí el margen de apreciación hay que tenerlo en cuenta en el sentido de que si se persigue una integración, pues cada Estado respeta y reconoce
el nivel de protección de los derechos de cada país, y por lo tanto el Tribunal Europeo pues reconoce que en principio para integrarse existe una base común y por lo tanto una mayor libertad y seguridad y confianza en los diversos sistemas. Mientras que en el sistema latinoamericano, pues obviamente esta voluntad de integración que viene expresa en el Convenio Europeo, pues funciona en forma distinta. Es decir, en el sistema latinoamericano, digamos, el principio de soberanía y de la falta de una referencia expresa a la integración, pues hace que, digamos, el tribunal, la Corte Interamericana, no parta de un principio general de confianza en los tribunales, sino un principio también de control. Bueno, todo esto, ¿en qué se traduce? Pues que hay una serie de supuestos de interpretación en que el tribunal ha tenido que europeo, pues y también el interamericano, ha tenido que ir ciñéndose al caso. Y por ejemplo hay unos criterios interesantes en una serie de derechos del convenio, que también se encuentran en la Convención Interamericana, que son aquellos en los que puede producirse un conflicto entre derechos. Entonces hay que determinar pues cuál es el predominante, derechos o intereses. Es decir, por ejemplo, pues piensen ustedes en la libertad de expresión, que puede entrar en conflicto con el derecho al honor o a la intimidad. Un caso, por ejemplo, donde es interesante la aplicación de estos criterios es lo que se refiere a medidas cautelares de libertad o prisión provisional. En principio, no se puede privar a una persona de libertad si no existe pues, una sentencia, un juicio y una sentencia, pero puede haber supuestos en los que sea necesario unas medidas cautelares, pero eso supone una excepción al principio general. Y entonces, obviamente, pues es necesario establecer criterios para cuándo es posible adoptar estas medidas cautelares desde la perspectiva que señalaba antes. Por ejemplo, el Tribunal Europeo pues, ha señalado para la prisión provisional y otras pues, unos criterios como puede ser, por una parte, tiene que haber una previsión legal. Es decir, cualquier restricción de un derecho fundamental tiene que estar prevista en la ley, no puede inventársela el juez o la administración. Segundo, no solo tiene que estar en la ley, sino que además tiene que perseguir un objetivo legítimo. Es decir, si a uno se le priva de un derecho, no puede ser por simple arbitrariedad o conveniencia de las autoridades, sino porque se persigue un fin que tiene una repercusión social. Y sobre todo, y este es el tema que utiliza mucho el Tribunal Europeo, el que cualquier limitación de un derecho fundamental no solamente tiene que estar en la ley y perseguir un objetivo legítimo, sino que tiene que ser necesario en una sociedad democrática. No se trata de que bueno, es conveniente, no vendría mal, etcétera. No, si se limita un derecho es porque hace falta, es necesario hacerlo. Y aquí es donde entra el tema de la proporcionalidad. Algo es necesario, pero hay que ver si efectivamente esta necesidad se corresponde con una auténtica exigencia para mantener determinados valores. Por ejemplo, en el caso de la prisión provisional, bueno, pues si se concede una medida cautelar, tiene que ser por algún motivo, pues porque el sujeto puede eludir la acción de la justicia, o porque puede proseguir su actuación ilegal, o porque puede impedir que se lleven a cabo la investigación. Bueno, hace falta una justificación. Pero no solo eso, sino que desde la perspectiva de la necesidad, cualquier restricción de derechos fundamentales pues se ha de hacerse adoptando la medida menos gravosa para los derechos fundamentales. Si se puede evitar los peligros de que una persona esté en libertad, se puede evitar con otros sistemas, por ejemplo, pues exigiendo una fianza o colocando un aparato electrónico que le controle, pues hay que utilizar evidentemente los medios menos gravosos y no los medios más peligrosos. ¿A qué lleva todo esto? Y con esto ya pues acabo. A que realmente, aplicando los diversos criterios establecidos por los tribunales internacionales, lo que hay es realmente una colaboración entre los tribunales nacionales y los tribunales internacionales. Los tribunales internacionales dictan unos criterios que tienen que ser aplicados a su vez por los tribunales nacionales, pero por lo menos en el caso europeo tienen que ser aplicados teniendo en cuenta las circunstancias de cada país, y esto a veces provoca, un diálogo
intertribunales, en el sentido de que los tribunales nacionales pues proponen soluciones, proponen matizaciones, podemos decir, a la jurisprudencia del Tribunal Internacional. Y es ese Tribunal Internacional el que en último término pues decide cuál es la interpretación correcta. Y esto hace que incluso que este diálogo se produzca no solamente a nivel vertical entre los tribunales internacionales y los tribunales nacionales, sino, como indiqué al principio, pues a nivel horizontal, es decir, que tribunales internacionales influyen unos en otros. En el caso europeo, por ejemplo, el supuesto de desapariciones forzosas, el Tribunal Europeo consideró que era cuando una persona era detenida por la policía y luego desaparecía, pues consideró al principio que aquello vulneraba el derecho a no ser detenido ilegalmente, pero no entró a considerar si vulneraba también el derecho a la vida, porque no había conciencia de que el sujeto hubiera fallecido. Sin embargo, después de la jurisprudencia interamericana, en el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras, por ejemplo, que venía a establecer, bueno, si una persona es detenida por la policía y desaparece y está mucho tiempo desaparecida, hay que presumir, primero, que ha fallecido y, segundo, que ha fallecido por tipo de actuación de las autoridades. Hay una presunción que supone la vulneración no solo del derecho a no ser detenido, sino también el derecho a la vida como tal. El Tribunal Europeo, a la vista de esta sentencia en Velázquez Rodríguez, vino a alterar su jurisprudencia y a adoptar en muchos casos el principio de que la desaparición, cuando el referencia del sujeto era en manos de las autoridades, suponía una presunción muy fuerte, en principio, que si no es desvirtuada, pues había que aplicarse una vulneración del derecho a la vida. ¿A qué lleva todo esto? A mí me parece, aunque es una tarea larga, una tarea compleja, a la creación de un jus común, de un derecho común de los derechos humanos que abarque, en el caso interamericano y europeo, a pesar de las diferencias entre el convenio por una parte y la convención por otra, o la jurisprudencia de San José y la jurisprudencia de Estrasburgo, a la creación real de un derecho común de los derechos humanos que vaya pues más allá de elementos nacionales y de elementos de tipo jurisprudencial. Con esto termino y muchas gracias por su atención. Bueno, a continuación tiene el uso de la palabra Pedro Grandes. Muchas gracias. Muy buenos días con todas, con todos. Yo empiezo dando mi gratitud, expresando mi gratitud al Centro de Estudios Constitucionales, en particular a su director general, el magistrado César Ochoa, por permitirme esta oportunidad de regresar al tribunal, un espacio además, en el caso del centro, donde me he formado. Yo siempre lo digo así, este ha sido el espacio donde más he aprendido yo. Entonces, que me permitan esta oportunidad, le agradezco mucho, estimado doctor Ochoa. También muy complacido de estar aquí en esta mesa para poder comentar esta magnífica exposición que nos ha hecho el profesor López Guerra. Agradezco también a mis amigos, la doctora Candelaria Quispe y el profesor Manuel Sosa, que dirigen también en esta época el Centro de Estudios Constitucionales. Comprendo que mi labor es un poco comentar, ¿no? Y ojalá motivar un diálogo luego con los colegas que nos acompañan en la sala, ¿no? Yo quisiera hacer una breve reflexión y preguntas, tal vez, aprovechando la presencia y la larga experiencia, ¿no?, de nuestro expositor, de nuestro visitante, ¿no? He hecho anotaciones un poco dispersas y un poco al hilo de su presentación hacer algún comentario, ¿no? El primero sería más general sobre la tesis que el profesor López Guerra ha expresado no solamente en esta presentación, sino a lo largo de una vasta obra en artículos y trabajos de investigación sobre el papel creador de la jurisprudencia, ¿no? Y sobre esta idea también que él lo ha expresado de varias maneras y en distintos espacios, sobre la idea de que el derecho internacional, a través de pactos y documentos, tiene una vocación de actualización permanente, ¿no? La idea de que son documentos vivos, el derecho internacional de los derechos humanos.
En torno a eso, la reflexión que yo quería compartir sobre el creacionismo judicial que tanto se ha discutido, ¿no? En el caso del derecho constitucional y el derecho convencional o internacional de los derechos humanos, parece ser, ¿no?, que se trata de un acercamiento más bien metodológico conceptual. Es decir, hay bastante literatura que plantea la tesis de que la presencia de los derechos humanos, tanto en el derecho internacional como derechos fundamentales, como se llama en las constituciones nacionales, la formulación es muy abstracta, ¿no? Y esto, por ejemplo, Aaron Barak dice que habría una separación de competencias, ¿no?, entre los que serían los que redactan los textos y los que tienen que aplicarlo. Entonces, él distingue entre supuesto de hecho y ámbito de protección de los derechos. Y en esa distinción, yo diría que lo que trata es también de confrontar a las posiciones que se oponen a la idea de que los jueces no crean derecho, ¿no? Esta tesis del positivismo más duro que se ha mantenido y que creo que en el ámbito de la práctica de los derechos humanos es más fácil comprender que los jueces crean derecho, porque habría efectivamente una suerte de separación de funciones o de competencias, en donde el juez de los derechos humanos indispensablemente tiene esta competencia necesaria de concreción de los contenidos de los derechos. En buena cuenta podríamos, seguramente simplificando mucho, sostener que no hay posibilidad de identificar los contenidos de los derechos sin el juez, ya sea en el ámbito de los tribunales internacionales o en el ámbito también de los tribunales nacionales, ¿no? La competencia que corresponde a los jueces, en buena cuenta, tiene que ver no solamente con esto que el profesor llama actualización de los documentos, ¿no?, evolución de la jurisprudencia, sino también determinación en cada circunstancia del contenido que corresponde a los derechos fundamentales. Y a veces esa creación realmente puede ser una creación innovativa, ¿no? Como él ha mencionado, el caso López Ostra es un buen ejemplo, el que él señalaba, ¿no?, sobre también porque el Convenio Europeo no tiene una cláusula sobre protección del medio ambiente. Y entonces los tribunales, sin embargo, tienen que decidir en determinados contextos y esta labor creativa a veces se vuelve imaginativa también, ¿no? Entonces aquí mi pregunta sería, primero, si comparte el profesor López Guerra esta separación competencial, ¿no?, entre supuesto de hecho. Aaron Barak lo plantea así, y también Aaron Barak es un teórico que aprovecha mucho de su práctica como juez, ¿no? Y tal vez por eso lo ve tan claro en esto, como él llama, que es la separación metodológica más importante, dice él, para comprender la dinámica actual de los derechos humanos en cuanto a normas, ¿no? Es decir, habría una competencia del constituyente, vamos a llamarlo en términos generales así, y una competencia necesaria de ciertos órganos constituidos, en este caso los tribunales que interpretan estos documentos, o en el caso del juez nacional, los jueces constitucionales sobre todo, ¿no? Es decir, tienen la competencia de definición y determinación del contenido de los derechos. Si aceptamos esto en esos términos, es decir, casi en términos competenciales, ¿no?, una labor colaborativa en la determinación del contenido de los derechos fundamentales, el gran problema es precisamente esto del diálogo que usted ha planteado, ¿no?, y que buena literatura también viene fomentando, ¿no?, la discusión de, digamos, cómo se produce esas relaciones de lealtad, de compromiso, de seguimiento a la definición del contenido de los derechos, porque nosotros, por ejemplo, tenemos juez nacional constitucional, ¿no?, tribunal constitucional, sometido en principio a las interpretaciones de los derechos que hace el Tribunal Constitucional. Y luego tenemos Corte, que también colabora y que define en algunos casos cruciales el contenido de los derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿cómo establecer un diálogo fluido, un diálogo leal a la jurisprudencia, y quién define qué, ¿no? Este sería mi primer punto. Un segundo punto que me parece muy, muy interesante es la vinculación, precisamente, y la diferencia que usted ha planteado entre cosa juzgada y cosa interpretada, ¿no? Pese a que efectivamente, como bien usted lo ha reseñado, la jurisprudencia del Tribunal peruano al menos ha sido, yo diría, uniforme en los últimos
20, 25 años con relación a este tema desde sus inicios. No se ha discutido sobre el carácter vinculante, y a lo mejor en general la academia también entre nosotros hemos sido poco rigurosos en esta discusión. Es decir, hemos aceptado como tesis pacífica el seguimiento de la jurisprudencia en términos vinculantes sin hacer mayores distinciones, ¿no? Solo en los últimos años, también en la doctrina interamericana, hay esta discusión sobre el margen de apreciación, por ejemplo, ¿no? Que es una discusión que a mí me parece metodológicamente interesante. Es decir, si aceptamos la tesis de que hay una separación metodológica entre supuesto de hecho y ámbito de protección como competencia, entonces parece natural el que se pueda abrir una discusión científica sobre un margen, por lo menos un margen como Alexis lo ha llamado, un margen epistémico, ¿no? Es decir, no todos tenemos, no tenemos por qué tenerlo tampoco, un único criterio para determinar el contenido de los derechos. Entonces habría una discrepancia metodológico, conceptual, teórico, en base a concepciones también, sobre el contenido de los derechos en distintos tribunales, ¿no? Incluso la dignidad podría tener contenidos culturales diferentes. Si aceptamos eso, es decir, si ni siquiera la dignidad tiene un único contenido universalizable, entonces la categoría margen de apreciación parecería consustancial a la teoría de los derechos humanos, a su estructura normativa, quiero decir. Entonces, ¿por qué se discute tanto y no se acepta un mínimo margen, por lo menos epistémico, conceptual, a la hora de definir el contenido de los derechos fundamentales? Pienso que en América Latina se ha ideologizado esta discusión. Es decir, si uno revisa la literatura, lo que encuentra es doctrina que, por ejemplo, dicen el sistema interamericano no acepta margen de apreciación. Y yo creo que detrás de eso lo que hay es también un cierto temor a la regresión en materia de derechos humanos. Es decir, no hay margen, lo que se quiere decir es que todos están obligados a seguir, ¿no?, la jurisprudencia, a veces irreflexiva de la Corte Interamericana, y como están vinculados, la categoría es el efecto vinculante de la jurisprudencia interamericana. Pero los tiempos cambian, ¿no? Y entonces si aceptamos sin un criterio de racionalidad mínima, simplemente por decir que la jurisprudencia de la Corte es vinculante, ¿no nos estaremos arriesgando cuando los tiempos cambian, ¿no? Esto es, me parece a mí por eso que la revisión del margen de apreciación forma parte de las discusiones sobre, digamos, un discurso racional que está detrás de la definición del contenido de los derechos fundamentales y de los derechos humanos. Porque si aceptamos que lo que defendemos como derecho humano es como varios lo han planteado desde la perspectiva del discurso racional, es también lo que podemos racionalmente defender y justificar como derecho humano. Si esto es así, entonces a mí me parece que un margen argumentativo había que aceptar en la definición. Y por eso creo que el concepto de vinculación como categoría me parece que debería, me gusta más en todo caso el concepto que ustedes gozado de diálogo racional a la hora de definir el contenido de los derechos humanos. Diálogo y sobre la base, sin duda, de algunos criterios y principios, ¿no?, de cómo los jueces pueden interactuar discursivamente unos con otros, ¿no? Una última cuestión, para no extenderme mucho, me gustaría escuchar algún comentario, si fuera posible, sobre el papel que desempeña. Usted ha desarrollado una serie de criterios, ¿no?, que son muy interesantes, pero cuando uno se acerca a la jurisprudencia, sobre todo de los tribunales internacionales, aparece un criterio o una forma de razonar que me parece muy interesante, que es la construcción de estándares, ¿no? ¿Cuál es desde su experiencia como teórico, pero también como juez, ¿no? Porque cuando uno piensa, por ejemplo, plazo razonable, ¿no?, hoy día se habla de diligencia debida, por ejemplo, ¿no? Si pensáramos plazo razonable sin los desarrollos que ha hecho el Tribunal Europeo primero y luego la Corte,
sería mucho más difícil para el juez nacional, ¿no? Hoy día tenemos 3 o 4 criterios para definir plazo razonable, ¿no? Pero ¿cómo se construye un estándar? Esta sería mi pregunta, ¿no? Es decir, si podemos ir estandarizando, porque la búsqueda de un criterio que dé predictibilidad para el seguimiento a la jurisprudencia de los tribunales internacionales me parece que es muy interesante. Y tal vez los estándares pueden ser también una práctica argumentativa. La construcción, digo, de estos estándares pueden ayudarnos también en la relación entre tribunales, altos tribunales y jueces nacionales al interior de cada estado, ¿no? Muchas gracias de nuevo por la oportunidad. No sé si. Bien, bueno, yo creo que las cuestiones, efectivamente, en este tema, la protección internacional de derechos humanos y incluso el papel del juez, son cuestiones que se han ido suscitando pues, progresivamente y que muchas de ellas están todavía abiertas, ¿no? Yo quisiera señalar algunas cuestiones que ha señalado Pedro Grandes en cuanto a la determinación, digamos, de los hechos o el margen de apreciación en cuanto a determinación de los hechos, en el caso europeo y en el caso latinoamericano. En el caso europeo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acepta, yo creo que el 99,9% de los casos, acepta los hechos declarados como probados por los tribunales nacionales. Es decir, parte de una situación, digamos, de confianza en la exposición fáctica de la situación. En algún caso lleva a cabo investigaciones propias, pero en muy pocos casos. Yo estuve 10 años en el Tribunal Europeo y creo que en una ocasión hicimos una investigación fáctica referente a vulneraciones de derechos humanos por una especie de guerra que había entre los estados de Azerbaiyán y Armenia, pero se aceptan en general los hechos. No es la situación en la Corte Interamericana. Como he sabido, cuando se plantea un caso ante la Corte Interamericana, pues se lleva a cabo una vista y entre los casos que le presenta la Comisión, y en esta vista pues se admite práctica de prueba, intervenciones de terceros, es decir, existe una auténtica discusión también sobre los hechos. No es el caso del Tribunal Europeo y por eso en la determinación de los hechos el Tribunal Europeo no admite ningún margen de apreciación, no entra en un margen de apreciación, en el sentido de que acepta los hechos tal como lo presentan los estados. Claro, esto se deriva en gran parte, como ya digo, de que existe un principio, digamos, de confianza mutua, en el sentido de que lo que se persigue en último término es una integración y por lo tanto se parte de que los diversos estados pues tienen un nivel similar de respeto de derechos. Esto puede que sea cierto o no. Debo decir que cuando se produjo una entrada masiva de países en el convenio europeo que venían del este y del centro de Europa, donde la situación de protección jurídica era menor, pues se discutió sobre si se iban a aplicar estándares distintos a los países occidentales, a los países centrales, y por fin se decidió que no, que se iba a aplicar el mismo. Si un país entraba en el convenio es porque se aceptaba que cumplían las condiciones mínimas del convenio. Por lo tanto, pues no se iba a revisar en este aspecto lo que se refiere a los hechos. Otro aspecto con respecto al margen de apreciación, y esto es importante, y eso lo he discutido yo a veces con colegas de la Corte Interamericana. Yo decía, pero ustedes, ¿por qué no aceptan esta teoría del margen de apreciación? Y me dijeron, mire usted, el convenio europeo se ha ido aplicando progresivamente a países en los que existía pues un cierto nivel mínimo aceptable, como decía antes, de respeto de derechos fundamentales, y en su momento, digo en su momento porque ahora quizá habría que discutirlo, no se producían estas vulneraciones, digamos, de carácter sistémico, de carácter masivo, muy gravísimas, como sí se producían en los países miembros de la Convención Interamericana a partir de 1979. Y dada la gravedad de las violaciones, la gravedad de los casos, pues nosotros, Corte Interamericana, no podíamos permitirnos el lujo de decir, bueno, se puede matizar, no, tenemos que establecer prohibiciones muy claras
tajantes y evidentes. Es decir, el margen de apreciación les parecía que podía ser una licencia para los Estados para el seguir manteniendo pues posiciones muy contrarias a los derechos humanos. Hay que decir que esto, de todas formas, hay que matizarlo. El Tribunal Europeo, no solamente la cuestión del margen de apreciación en la jurisprudencia, sino con respecto a ejecución en casos concretos. En principio, como decía, cuando hay una sentencia del Tribunal Europeo, del Tribunal Interamericano, tiene carácter vinculante y el Estado afectado pues tiene que cumplirla en sus propios términos. Si no lleva a cabo este cumplimiento, entonces es el mismo tribunal el que lleva a cabo un proceso de cumplimiento, y entonces lleva a cabo decisiones. Dicen, ustedes les hemos dicho que hay que hacer esto y no lo están haciendo, entonces vamos a hacer una sentencia de cumplimiento combinándoles, diciendo en qué no lo han cumplido y combinándoles a lo que llevan a cabo, lo cual a veces pues produce, como ustedes saben, confrontaciones entre los tribunales nacionales y los tribunales internacionales en algunos casos. Y ahí el Tribunal Interamericano en algún supuesto ha utilizado, no digamos un margen de apreciación, pero cierta flexibilidad. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso Fontevecchia contra Argentina. Bueno, en este caso el Tribunal Supremo, la Corte Suprema Argentina había convalidado una sanción a unos periodistas que por críticas que consideran excesivas a las autoridades, y se había impuesto una sanción a estos periodistas que acudieron a la Corte Suprema en Argentina, y la Corte Suprema convalidó esta sanción y dictó una sentencia contraria a los afectados. Estos acudieron a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana decidió que efectivamente se había vulnerado el derecho de expresión de estos periodistas y que por lo tanto había que anular la sentencia de la Corte Suprema y dejarla sin efecto. Cuando los afectados fueron a la Corte Suprema Argentina a decir, bueno, pues anulen ustedes nuestros antecedentes, eliminen la constancia de la condena, la Corte Argentina dijo, es que nuestro derecho no nos permite esto, es decir, no existen supuestos internos que nos permitan anular una sentencia nuestra, no, el derecho interno no nos deja. Y claro, en este caso, en Fontevecchia, pues la Corte Interamericana se vio obligada a hacer una resolución de cumplimiento. ¿Cómo se conseguía hacer esto? Se resolvió la fórmula, y por eso digo que hay cierta flexibilidad, en el sentido de que ninguna de las dos partes, podemos decir, consiguió todo ni cedió del todo. Lo que se hizo fue, se mantuvo el tribunal, la Corte Suprema Argentina no revocó su sentencia, pero en las actas de la condena, pues se hizo constar que esta condena ha sido objeto de una decisión de anulación y vulneración por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, digamos que ni la Corte Suprema anuló la sentencia, pero tuvo que establecer esto, ni la Corte Interamericana consiguió que se anulara. Entonces, es una forma, digamos, de evitar estas confrontaciones entre los dos tribunales. Hay cierto margen de apreciación, porque por otra parte, pues no es, parece que de la vía para que sea eficaz la jurisprudencia interamericana es la colaboración y no la confrontación con las Cortes Constitucionales o Supremas. Pero claro, las Cortes Constitucionales y Supremas tienen que ajustar su funcionamiento a los mandatos del Tribunal Internacional. No pueden desafiarlo sin más y llevar a cabo actuaciones contrarias. Bueno, en cuanto a lo que la última, el establecimiento de estándares, esto es complicado porque a veces la Corte Europea tiene que resolver muchos casos, tiene que haber cerca de 60.000 casos, no existe un filtro como el caso interamericano, que es la Comisión Americana de Derechos Humanos, que filtra las demandas, y entonces la Corte pues dicta relativamente pocas sentencias. En el caso europeo hay un acceso directo de los ciudadanos al Tribunal Europeo, con lo cual se presentan al año pues 60.000 demandas que tiene que resolver el tribunal y dicta unas 1.500 resoluciones. Es decir, ¿y qué pasa? Es un trabajo que hace que muchas veces el tribunal pues no tenga tiempo o ocasión de llevar a cabo pues, digresiones teóricas, sino que es muy casuista, resuelve el caso, ¿no? Pero claro, es importante que haya estándares. ¿Eso cómo se consigue? Pues mediante un elemento fundamental en la jurisprudencia, que es la coherencia. Es decir, lo que no se puede resolver un caso de una forma y a los 2 días de otra y otra. Un tribunal gana credibilidad cuando mantiene
esta coherencia mediante el establecimiento de estándares que a veces pues cuesta trabajo el llevarlos a cabo. Y ya digo que en algunos supuestos pues los tribunales establecen estándares y luego pues tienen que revisarlos por el cambio de condiciones, ¿no? La Corte Interamericana, sin embargo, como dicta menos sentencias, suelen ser sentencias más doctrinales que la de la Corte Europea, donde sí que tanto en el texto como en los votos particulares pues se trata de fijar criterios generales que vayan más allá del caso. Pero eso es porque, digo, la Corte Interamericana tiene menos oportunidades de resolver casos porque le llegan menos litigios debido, primero, que no es una corte permanente, sino que funciona en forma interrumpida, por periodos, y segundo, porque tiene el intermedio de la Comisión Interamericana, o la Comisión Americana, que tiene pues sus propias funciones. De todas formas, claro, el establecimiento de estándares y de estándares vinculantes pues aparece como una tarea fundamental en ambas cortes. Bueno, en el programa se indica palabras de cierre, bueno, pero en mi calidad pues, de director general voy a modificar el programa. Voy a hacer dos preguntas al expositor, al profesor López Guerra, a propósito de lo conversado. Una sobre el sistema de fuentes. Miren, la cuarta disposición transitoria y final de la Constitución peruana, que recoge un antecedente de la Constitución española de 1978 sobre fuentes, ¿no? Señala: las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad, interpretación conforme, ¿no?, con los tratados, con la Declaración Universal de Derechos Humanos, que justamente es motivo de conmemoración, y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú, ¿no?, que es una cantidad pues enorme, ¿no? Entonces, ha habido sentencias del TC peruano sobre el tema, y en una sobre el convenio 169, este pleno, que ha reivindicado el carácter de derecho fundamental de la consulta previa, que es regulada en el convenio 169, a los pueblos originarios sobre las decisiones que los afectan, asumió que existe pues un bloque normativo entre los derechos fundamentales reconocidos en el texto constitucional y el tratado, en este caso el convenio 169. Sin embargo, hay quienes sostienen lo contrario, ¿no?, y puede haber pues discusiones en próximas sentencias. ¿Cómo se entiende esto en España? Porque interpretación conforme no necesariamente es un bloque normativo. ¿Y a qué nos lleva? ¿Puede conducir a un hiperactivismo judicial? No sé si eso ha ocurrido en España. Esa es una pregunta sobre el sistema de fuentes. Y la segunda pregunta a propósito de la intervención de Pedro Grandes sobre el margen de apreciación nacional. Tema que a mí me parece que cada vez va a tener más relevancia. Me da la impresión. Pensando en Europa, cuando tenemos tendencias a nuevos gobiernos, digamos, nacional conservadores, por ponerle una etiqueta, ¿no?, y esta tendencia me parece irreversible, me da la impresión, derivada del problema migratorio, ¿no? Va a haber un choque, pues, ¿no?, porque si cada país, además, tiene criterios distintos, ¿no?, sobre la protección a los derechos de las minorías, esto va a tener un impacto en base a la doctrina del margen de apreciación nacional. En el Perú, para traerles
la discusión, claro, no es discusión que todavía salió muy pública, pero posiblemente va a aparecer porque hemos emitido una sentencia sobre maternidad subrogada que todavía no ha sido publicada, ¿no? Y bueno, hay quienes dicen que, bueno, que podría afectarse el concepto de familia. ¿Qué es la familia? ¿No? Y si me ponemos a pensar maternidad subrogada, claro, hay países incluso que la prohíben. En Europa hay casos que la prohíben. Y me pongo a pensar si el concepto cultural puede ser invocado legítimamente para sustentar el margen de apreciación nacional y chocar, por ejemplo, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque aquí hay un concepto de familia, digamos, muy ortodoxo, digamos, muy rígido, para un sector muy importante de la población. No tengo la encuesta, no soy encuestador, pero seguramente una concepción más conservadora de la familia la que es dominante en la opinión. Y eso forma parte del margen de apreciación a su criterio que puede ser invocado para la aplicación jurisprudencial por los tribunales constitucionales frente a la Corte Interamericana, o eso más bien debería llevar pues a un diálogo, que creo que sería la respuesta. ¿Cómo ve los dos puntos? Bueno, no son puntos Perdón. La Constitución española tiene dos mandatos que es difícil poner de acuerdo. En el artículo 10.2 dice que los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución serán interpretados de conformidad con las normas internacionales sobre la materia aprobados por España. Sí, casi literales. Claro, entonces, ¿qué supone? Que la Constitución en este artículo no dice que los derechos reconocidos en la Convención sean derechos constitucionales, sino que los derechos fundamentales hay que interpretarlos de acuerdo con los hechos de la Convención. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando un juez se encuentra, según esta visión, con que una ley, por ejemplo, contradice los derechos establecidos en el convenio o la jurisprudencia del tribunal, pues dice, hombre, entonces, evidentemente el ordenamiento interno no está interpretando los derechos fundamentales de acuerdo con el convenio. Luego está vulnerando el artículo 10.2 de la Constitución. La ley es inconstitucional porque no hace una interpretación de conformidad. Y eso tiene una importancia enorme, que es que el juez entonces dice, pues yo no soy competente para determinar la constitucionalidad de las leyes. Es una competencia exclusiva del Tribunal Constitucional. Y entonces el juez dice, a la vista de esto, coge la ley y plantea una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, y es el que resuelve. Esto es una visión, pero últimamente, y por influencia latinoamericana, pues hay otro artículo que dice los tratados válidamente firmados y ratificados por España pues tendrán fuerza de ley en derecho interno y no podrán ser modificados por las leyes, sino de acuerdo con el procedimiento de los tratados. Con lo cual, interpretación que se da, si un juez se encuentra con una ley contraria a un tratado, el juez dice, hombre, pues ¿qué aplico yo? Pues en virtud del principio de jerarquía, aplico el tratado e inaplico la ley. Entonces, el supuesto de que haya una vulneración legal de derechos fundamentales, aplicando el artículo 56, el juez lleva a cabo un juicio de convencionalidad directo y no remite el caso al Tribunal Constitucional, sino que decide directamente. Entonces, ¿quién decide el caso de contradicción entre materia de derechos fundamentales? ¿El juez constitucional o el juez ordinario? Es un debate en España, tradicionalmente se ha dicho, vamos a ver los derechos fundamentales y eso es una cosa especializada, luego no sería aplicable el artículo 96, no hay control de convencionalidad. Sin embargo, muchos jueces pues consideraron que no era así y una sentencia, la sentencia 140 del 2018, el Tribunal Constitucional
citando expresamente la doctrina latinoamericana en el caso Almonacid Arellano, pues vino a decir que, de acuerdo con la jurisprudencia latinoamericana y el mandato de la Convención, pues daba un ejemplo de que el juez ordinario podría, en su caso, inaplicar directamente una ley contraria a los derechos fundamentales sin mandarlo al Tribunal Constitucional. Esta sentencia del año 18, es decir, hace ya 8 años, y no ha habido otra por el estilo. Algunos jueces, sobre todo en el plano de lo laboral, están empezando a aplicar no tanto el convenio, la Convención, sino la Carta Social Europea, directamente inaplicando normas internas. Pero eso es debatido en la doctrina española, y el Tribunal Constitucional no ha vuelto a aplicar, a aceptar la teoría del control de convencionalidad. Eso yo sé que es un tema también muy discutido en el aspecto latinoamericano, y de luego el caso español, al tener este precepto... Hiperactivismo, ese caso que estoy hablando, llevado al extremo. Sí, Ese caso del juez que ha invocado la jurisprudencia latinoamericana, muy llamativo. Sí, no, fue el Tribunal Constitucional. Y la cita, porque es un tema en español, es la sentencia 140 del 2018, que cita expresamente el Almonacid Arellano. El Almonacid Arellano es citada en la sentencia. Sí, está claro. Pero como control de convencionalidad. Bueno, en principio no niega, la sentencia no es muy clara, pero abre esa vía que ha sido seguida por algunos tribunales laborales. Pero el Tribunal Constitucional no ha vuelto a... Yo no sé si es que el ponente no se dio cuenta, o lo que estaba diciendo, o que estaba... Porque claro, es un precedente muy, muy importante, porque claro, decidir si es el juez ordinario o el juez constitucional el que resuelve sobre esto, porque además, añado que sea alargar la cosa, en España en Europa hay 2 estándares de Tribunal de Derechos Fundamentales. El estándar del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que aprecia el Tribunal de Estrasburgo, y el estándar de la Unión Europea, que está en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que controla el Tribunal de Luxemburgo. Tenemos 2 tribunales. Entonces, ¿qué ocurre? Que el derecho europeo, el derecho de la Unión Europea, sí que tiene primacía expresa sobre el derecho nacional, con lo cual si un juez se encuentra que una norma nacional contradice directamente una norma de la Unión Europea, tiene la obligación de inaplicar la norma nacional y aplicar la europea. Y si tiene dudas, tiene que plantear una cuestión preliminar al Tribunal de Luxemburgo. Pero, como ya digo, en derecho europeo sí que existe la posibilidad de control, no se dice de convencionalidad, sino que se dice control de europeidad, es decir, que el derecho de la Unión Europea tiene primacía sobre el derecho nacional. Esto, claro, el derecho de la Unión Europea es un derecho bastante restringido, se refiere toca algunos derechos fundamentales, pero no tiene la amplitud que tiene el Convenio Europeo. Entonces, ¿qué ocurre? Que se discute si el principio de convencionalidad, del control de convencionalidad, que en este momento se aplica como el nombre de control de europeidad a la Unión Europea, pues se podría extender también a la materia de derechos fundamentales y extender algo parecido a lo que ustedes tienen, o por lo menos defiende la Corte Interamericana, que es el control de convencionalidad. Eso es un tema abierto en España que discutimos cada vez que nos reunimos profesores, jueces, abogados, etcétera, pues surge el tema y aparece gente que defiende encendidamente que no, que hay que aplicar el artículo 10.2 y dar la competencia al Tribunal Constitucional, y otros menos que defienden que no, que es posible establecer un control de convencionalidad. Esa es la situación en estos momentos, y usted habla con colegas españoles, pues dependen tanto jueces como profesores, pues depende de la orientación que tengan en ese momento. También eso depende de la confianza que uno tenga en los propios jueces, porque si se confía en la jurisdicción ordinaria, pues que sean los jueces ordinarios los que lleven a cabo esto. Cuando existe desconfianza hacia la jurisdicción ordinaria, pues mejor que lo haga un órgano especializado como es el Tribunal Constitucional, que así establece pues una jurisprudencia coherente y no de los diversos tribunales. Pero esa
tristemente en la situación en este momento. Un debate que está ahí y bueno, eso es lo que hay. Y sobre el factor cultural y el margen de apreciación nacional, ¿cómo lo ves? Bueno, pero también es que la Corte Interamericana, yo creo que, por lo que dije antes, en estos aspectos es como más rígida o más autoritaria que la Corte Europea. Quiere decir que la Corte Interamericana, que considera que puede intervenir en pocas ocasiones porque no tiene muchas posibilidades y ante problemas muy graves, sistémicos, tradicionales, pues posiblemente sea partidaria de que sus decisiones sean aplicadas en forma inmediata y radical por todos los órganos, tanto legislativos como administrativos como judiciales. Mientras que en el caso europeo, digamos, por lo que decía antes, pues existe vagamente una mayor confianza recíproca en los tribunales, en la eficacia de los tribunales. Son contextos culturales. Ya digo, cuando yo hablo con colegas míos de la Corte Interamericana, pues me dan muchas veces estas contestaciones, ¿no? Que nuestras sentencias tienen que cumplirse más radicalmente y además por todos los órganos del Estado. Ese es el origen del control de convencionalidad, ¿no? En cuanto a la segunda pregunta, la cuestión de la existencia de culturas digamos más populistas, por decirlo así, bueno, es un problema también que tenemos en estos momentos y que supone, yo esto lo he discutido a veces, supone el problema del populismo o de los sistemas iliberales y eso es algo admitido, es que no supone una confrontación directa con el sistema democrático, como si supusieron por los regímenes fascistas o nacionalsocialistas o franquistas antes de la Segunda Guerra Mundial, que decían, pues no, democracia no, o constitucionalismo no. Sin embargo, ahora el populismo, los regímenes iliberales, la tendencia autoritaria, supone que se mantienen las formas, las constitucionales, se mantienen los tribunales, se mantiene el Parlamento, pero hay una degradación del sistema en el sentido de que unos poderes o partidos se van apoderando poco a poco de instituciones y entonces pues van desvirtuando, puede decir, el principio constitucional. Bueno, es un problema. El toque concreto que ha tocado, que tiene que ver con la cultura, es interesante la cuestión de la maternidad subrogada, por ejemplo, la licencia de culturas. Bueno, en Europa el Tribunal Europeo ha contemplado el tema, haya admitido que los países pueden o no pueden admitir la maternidad subrogada, pero ha establecido un estándar común desde la perspectiva no de la madre, sino del niño, diciendo, vamos a ver, en cualquier caso lo que hay que proteger es el derecho a la dignidad y la privacidad del niño. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, si, como pasa en Europa, una pareja pues va a un país, a Estados Unidos o la Federación Rusa, donde se admite la maternidad subrogada y consigue pues un hijo por vía de maternidad subrogada? Entonces llega a un país donde eso está prohibido. Y entonces las autoridades, cuando la pareja llega y quiere inscribir al niño en el registro civil, pues el señor del registro dice, vamos a ver, esto es maternidad subrogada, está prohibida en España, luego entonces este hijo no es suyo, luego entonces el Estado asume la custodia del niño porque ustedes no son los verdaderos padres. Claro, el Tribunal Europeo en varios casos franceses ha dicho, bueno, está muy bien todo esto, pero cada país tiene su sistema, pero vamos a pensar en el niño. ¿Qué ocurre si el niño en cuestión, resultado de la maternidad subrogada, pues ha vivido ya 1, 2, 3 años con los padres adoptados, por decirlo así? Claro, sacarle de allí, mandarle a la custodia del Estado, etcétera, pues supone una afectación muy notable al niño, es a su derecho de no ser sometido a tratos contrarios a su dignidad y a su integridad. Sin embargo, en un caso en Italia, por ejemplo, donde una pareja fue a la Federación Rusa, obtuvo un niño por la vía de maternidad subrogada, intentó el registrarlo, en Italia está prohibido registrarlo como hijo propio, entonces las autoridades italianas dijeron que no y consideraron que el niño, debido a su corta edad, que había nacido hacía unos pocos días, pues no iba a sufrir ningún tipo de trauma por el hecho de que el Estado adquiriese la custodia y lo llevara a cabo. Entonces ahí el Estado, cuando hay una prohibición clara, por ejemplo en el caso francés, pero se produce esto, la Corte ha dicho, bueno, vamos a ver,
aquí lo que hay que hacer es que el Estado, cuando el niño tiene ya una cierta afinidad o arraigo con la familia, entonces lo que no puede hacerse es cortar, sacarle de allí o incluso hacer constar en el registro que es el resultado de maternidad subrogada, porque esto puede afectar a su privacidad, pero el Estado entonces tiene que buscar fórmulas para hacer compatible la prohibición con que se mantenga la familia. Y una fórmula que se propone, por ejemplo, es que se establezca un procedimiento de adopción. Y entonces la familia que tiene al niño pues procede a adoptarle, con lo cual ya constan los registros como hijo suyo. Es decir, son fórmulas muchas veces casuísticas, ¿no? Pero que es muy difícil establecer estándares y se intenta mantener, por una parte, el margen de apreciación de los estados, pero por otra parte, pues, los derechos de las personas, ¿eh? Muchas gracias a todos por su participación y un aplauso para nuestros panelistas.